Estás escuchando radiocable.com. Bueno, Hernán Pastor, muchísimas gracias por atender esta llamada. ¿Dónde estás en este momento? Bueno, estamos todavía aquí en Teherán. Ha acabado no hace mucho la entrevista y hemos podido terminar el trabajo que estábamos haciendo con el equipo que ha venido también de los desayunos, y en poco tiempo ya volamos hacia España. Yo no sé si tú eres consciente de la repercusión que ha tenido y está teniendo esa entrevista. ¿Has llegado en algún momento, has podido ver tanto los comentarios en Internet como la repercusión que está teniendo en redes sociales? No, porque no tengo conexión a Internet aquí ahora mismo. No tengo más que el teléfono móvil y no me funciona la conexión con Internet aquí. Entonces no he sido consciente, más allá de los mensajes que me ha mandado mucha gente, entre otros tú, de lo que se estaba contando y de cómo la repercusión que había tenido la noticia, la entrevista, y sobre todo lo que él ha dicho, ¿no?, en esa entrevista. Bueno, pues yo te he guardado algunos mensajes de Facebook y de Twitter que te haré llegar bastante, porque la entrevista ha sido enormemente tensa. Yo no sé si tú la has vivido con la misma tensión. Bueno, yo utilizaría más que la palabra tensa, la palabra intensa, que creo que define un poco más y además ha ido creciendo, ¿no? Es verdad que yo acostumbro a hacer entrevistas así. Quien ve los desayunos sabe que esto ocurre así. También hablamos hace poco con Radio Cable de la entrevista con Esperanza Aguirre, que también había sido muy potente, ¿no? Es verdad que es un líder internacional en el sentido que es un presidente extranjero y que eso también, pues puede haber hecho que tenga más repercusión fuera, pero la forma de entrevistar que tiene esta periodista es la que tiene, ¿no? Entonces no varía en función de con quién se siente o no, pero creo que ha sido intensa, más que tensa, y sí, claro, yo lo he vivido en primera persona, sí he sido consciente de eso. Oye, cuéntame algo de la intrahistoria. ¿Cómo era el lugar en el que estabais, el espacio, y con quién estabais? ¿Estabas rodeada de gente? Supongo que estarías con alguien del equipo de ellos, con gente de tu propio equipo. Sí. Estaba, del equipo de los desayunos han viajado 2 personas más conmigo, y la realización era a cargo del equipo de la televisión de aquí, la televisión oficial. Era en el Palacio Presidencial, donde tiene su despacho el presidente, y allí es donde hemos hecho la entrevista. Por cierto, en el mismo lugar donde hace 3 años Pepa Bueno hizo la primera entrevista a Ismail Díaz. No he sido yo la primera en hacerla, sino que fue Pepa en su día. Es el mismo lugar, es un palacio, así se llama, y se accede a él a través de unas calles con cierta seguridad, lógicamente, porque es donde reside la autoridad política de aquí, de Irán. La entrevista la hemos escuchado y ha habido momentos, como decías tú, muy, muy intensos. ¿Cómo ha sido el momento en el que se han apagado las cámaras? Bueno, nos hemos empezado a quitar el micro. Es algo que hemos podido vivir en otras ocasiones, ¿no? Es verdad que quizá en este caso el lenguaje lo complica más. Habéis escuchado que la entrevista era en español por mi parte y en farsi por parte del presidente, con la traducción que podéis escuchar. Es decir, que complica más porque yo directamente no me podía dirigir a él. Sí que hemos tenido una pequeña alusión al final en inglés. Yo le he recordado la entrevista que tuvo con Cristiana Manpour, que es una periodista a la que yo admiro mucho. Estaba en CNN y ahora está en la ABC, y que pudo entrevistarle en Naciones Unidas hace unos años, y fue una entrevista también muy intensa, ¿no? Entonces yo, digamos que en tono más coloquial o más relajado, se lo he recordado y le he dicho, bueno, es algo parecido, ¿no?, a lo que vivió con Amanpour. Y el presidente ha sonreído y después se ha marchado, porque además era prácticamente ya pegado a la hora del rezo, y porque aquí hoy es un día importante, es un día festivo, es como si dijéramos nuestras Navidades. Se está acabando el año y en fin, es un día muy intenso, podemos decir, también para los iraníes y para, claro, el gobierno. Aquí ha tenido mucha repercusión el asunto del velo. El velo se ha ido resbalando poco a poco durante la entrevista y ha terminado finalmente sobre tus hombros. Algunos interpretaban que el propio presidente te había hecho un gesto para señalártelo, que yo en la entrevista no he sido capaz de ver. Yo la he vuelto a ver una y otra vez intentando buscar ese gesto y yo no he sido. ¿Tú eras consciente de que se te bajaba el velo? No, y te digo, de lo que sí soy consciente es tanto de la cara como de lo que estaba diciendo el presidente, que por eso no he sido consciente de lo del velo, porque estaba absolutamente concentrada en escuchar bien la traducción para poderle repreguntar, que como tú bien sabes es una de mis obsesiones. No es cierto que él me haya hecho ningún tipo de señal, yo estaba solo concentrada en él, nada más que en él y en lo que él decía. No he sido consciente, por supuesto no es por mi parte un intento de faltarle respeto a nadie, porque el velo me lo he puesto como se ha visto, porque este es un país en el que las mujeres llevan el velo, y es un país en el que, y yo misma lo he visto, las mujeres llevan el velo y a veces se les cae. Lo que pasa es que tienen mayor habilidad, porque lo hacen habitualmente, que yo misma, que ni siquiera he sido consciente que se me estaba cayendo porque no lo llevo habitualmente, ¿no? Bueno, es una cuestión del país en el que estás, así lo he aceptado y así he empezado la entrevista. Después se ha caído y yo estaba tan centrada en intentar rebatir lo que estaba diciendo en ese momento el presidente, que me estaba lanzando preguntas a mí,
que no he sido consciente, ¿no? Después, cuando me han contado que eso era foto ahora mismo en algunos periódicos, pues lo que he pensado es que el periodista nunca es la noticia. O sea, no voy a decir que me duele, pero me preocupa que al final nos quedemos en eso, que sé que es muy simbólico y sé perfectamente lo que significa el velo, pero creo que es mucho más importante lo que él estaba diciendo en ese momento, ¿no? Y es que estaba acusando a varios países democráticos de estar detrás del tema de Libia. Eso es lo que yo estaba tratando de escuchar, y estaba hablándonos de que en España se encarcelan también a algunas personas de la oposición si hacen cosas malas, decía él. Pues lo del velo, que asumo que es simbólico, para mí en ese momento no estaba siendo en absoluto el foco, ¿no?, de la noticia. Te advierto que, a pesar de lo fortuito, en efecto ha sido interpretado como una imagen realmente simbólica sobre el mundo en el que te encuentras, el mundo en el que vivimos también, ¿no? Pero, en fin. Sí, eso lo asumo absolutamente, porque sé que representa muchas cosas para unos, para otros, y lo sé perfectamente. Tanto es así que yo he empezado la entrevista con el velo, como se ha podido ver. Yo llevaba el micrófono colgado en el velo, porque hoy en Teherán, aunque la gente piense que aquí hace calor, en fin, bueno, pues no, hoy era un día frío, ayer lo era más todavía cuando llegamos, y yo venía vestida, lógicamente, de invierno, ¿no? Llevaba un jersey de invierno y no había manera de colocar el micro. Hemos estado durante un rato intentándolo y al final lo hemos colgado del propio pañuelo. Claro, el micro pesa, para cualquiera que se haya puesto un micrófono pesa, y durante la entrevista, yo además me muevo mucho, tengo esa manía, pues claro, el propio micro ha ido tirando del velo, hasta que en un momento dado, por lo que he visto también ahora en las imágenes del telediario, el velo se ha caído, ¿no? No pretendía en absoluto ofender a nadie, y cuando hemos terminado la entrevista me lo he vuelto a colocar y ya está. No te quiero entretener mucho más, porque además sé que tienes que hablar con Radio Nacional de España también, vas a hablar ahora, pero sí me gustaría, ¿qué es lo que más destacarías de la entrevista? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha chocado mientras estabas hablando con el presidente? Bueno, que devolvía en el lenguaje español decimos los golpes, no quiero llamarlo así, pero que devolvía las repreguntas, ¿no? Y luego que para él ha sido una entrevista incómoda, pero hay que decir que nos la ha concedido, que es la segunda vez que acepta que un medio español, y las dos veces el mismo, nos haya recibido, y yo creo que eso también hay que valorarlo, ¿no? No tenía por qué dar explicaciones ahora mismo el presidente de Irán cuando en la zona hay tantos incendios, no tenía por qué hacerlo. Y nos ha concedido esta entrevista que llevábamos pidiendo desde hace un mes. Yo la primera vez que escuché a él hablar de Gaddafi hace un mes, cuando empezó todo el lío en Libia, pensé, quiere hablar, se ha referido a este tema, quiere hablar. Entonces pedimos inmediatamente la entrevista y ha salido ahora, ¿no? Yo creo que es importante decir, uno, que ha hablado, que ya sé que parece muy obvio, pero quizá no tendría por qué haberlo hecho. Y dos, las acusaciones que ha hecho a algunas democracias europeas creo que también han sido importantes e impactantes, por lo menos para mí. Pues Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Bueno, hay que decir que Radio Cable lo había pedido incluso antes de iniciar el viaje, por eso yo creo que era también importante estar en Radio Cable. Y dos, creo que la visibilidad que pueda tener la noticia es gracias a la visibilidad que tiene Televisión Española. Y yo siempre insisto, esta es una televisión pública de calidad que permite cosas como la que hemos vivido hoy. Muchas gracias. Estás escuchando radiocable.com.